Dios bendiga a todos aquellos en YouTube también. Gloria al Señor. Un miércoles más. Gracias a Yahweh, gracias al Eterno por una oportunidad tan especial a la audiencia. Gloria al Señor. Un cordial saludo a mi amada esposa, familia, a mi padre, a todos nuestros hijos. Gloria al Señor. Hoy se encuentra el hermano ministro con nosotros. Gloria al Señor. Nuestro hermano ministro José. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Damos gracias al Señor. Una vez más, ministro, transmitir aquí en vivo, bajo este ministerio, predicando al Cristo crucificado junto a los hermanos de Ribralli, que están tras las cámaras siempre ayudándonos. Queremos saludar a Tati, a los pastores de Milontao, Ricardo y Inés Pérez, y amistades y amigos que nos estarán viendo, y hermanos en la fe. Le invitamos a mantenerse conectado y como siempre soltándole en palabras del Señor, que comparta estas enseñanzas, ¿verdad?, que Dios pone en el corazón nuestro para cada miércoles poder compartir con cada uno de ustedes y llegar a sus corazones. Nuestro hermano ministro. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando y vamos a estar bajo un tema hablando de la transformación, la metamorfosis espiritual, gloria al Señor, donde Dios pues yo sé que va a trabajar con nosotros, va a seguir trabajando con nosotros, ¿verdad?, en la transformación, ¿verdad?, para de gloria en gloria, como dice la palabra, pues podamos ser ese varón perfecto que Dios pues llama a ser a cada uno de nosotros. Así que Dios me le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te doy gloria, te doy honra, mi Dios amado. Padre, en esta hora te pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tú hables, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Mi Señor amado, que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga el efecto al cual ha sido enviada, Dios amado. Señor, limpia los aires, la atmósfera, Padre, atamos nuestra mente a la tuya, Padre mío, en esta hora, Señor. Y toda palabra que salga al abrir de nuestros labios sea de edificación a tu pueblo, a aquellos hermanos que van a escuchar tu palabra. A todo aquel necesitado, mi Señor amado. Háblanos, Señor, de una manera especial. En el nombre de Jesús, que esta palabra, que esta semilla caiga en terreno fértil, Padre. Y tú des el crecimiento, Padre mío. Para tu gloria y honra, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén y gracias. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar bajo el tema transformación con nuestro hermano ministro. Gloria al Señor Jesús. Amén, gloria a Jesús. Queremos hablar bajo este tema, ¿verdad?, Gloria a Dios. Transformación. Y queremos, para comenzar a desarrollar esta enseñanza de esta noche muy bonita para la edificación de cada uno de los oyentes, en Romanos capítulo 12, verso 2, donde leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, que nos ayuda y nos enseña y nos da que hablar. En verso 2 dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, ministro, nos exhorta a través de Romanos capítulo 12, verso 2, ¿verdad?, a que no nos conformemos a este siglo, o sea, a este tiempo, ¿verdad?, presente, o a este mundo, al sistema. Cuando dice este mundo se refiere al sistema, ¿verdad?, donde el príncipe de las tinieblas influencia todo aquel, ¿verdad?, que no tiene a Dios, pues está, dice la Biblia, para esa influencia. Entonces Pablo nos exhorta el propósito, ¿verdad?, de renovarnos por medio de la transformación, que el resultado, ministro, sea, ¿verdad?, en esta transformación es que la persona se vuelva cada día más semejante a Cristo en carácter, acciones. Es un propósito continuo de una metamorfosis, ¿verdad? Cuando hablamos de metamorfosis estamos hablando de cambio. El significado bíblico de transformado, metamorfosis, es un cambio profundo similar al de la metamorfosis, que una arruga a una mariposa se convierte, ¿verdad?, que ocurre de adentro. La renovación es el proceso que posibilita esta transformación mediante la cual la mente del creyente
es reescrita por el Espíritu Santo para, ¿verdad?, permitirle a la persona, ¿verdad?, comprender, hermano ministro, la voluntad de Dios perfecta y agradable, que es lo que dice el apóstol Pablo, y habla acerca de la renovación, ¿verdad?, en el espíritu, porque cuando hablamos de transformación, por eso es que vemos en Tito capítulo 3, verso 5, donde dice, nos salvó no por obra de justicia que fuera nuestra, hemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, que esto es obra del Espíritu Santo, y lo que significa la regeneración, la transformación, cambios espirituales que se producen en el corazón del hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén, hermano ministro. El tema de transformación es algo bien necesario para este tiempo que estamos viviendo. Como leímos en Romanos 12, verso 2, que dice que no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que el Señor nos lleva a que nos renovemos en vuestro entendimiento. Me gusta una palabra, ¿verdad?, en Efesios 4:23, que dice que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. El hombre, para ser transformado, pues tiene que haber una renovación constante, y más cuando hablamos de las Escrituras, ¿verdad?, que es ahí que nos lleva la palabra del Señor, como tú hablabas en la metamorfosis, un cambio radical en nuestras vidas, ¿verdad?, que es una transformación. Ejemplo, me voy a las Escrituras. Cuando Israel pide rey, tenemos a un hombre llamado Saúl. Saúl, dice la palabra, que fue transformado de una manera especial, ya que el pueblo quería rey, pues se le dio un rey, pero este rey, mira qué interesante, yo meditaba en esto, este rey no solamente iba a ser un rey común cualquiera, sino que Dios obra a través de Saúl, y lo nota, ¿verdad?, lo llena, lo capacita, ¿verdad?, le da unas herramientas para poder ejercer el reinado sobre Israel, lo llena del Espíritu Santo, ¿ves?, lo transforma, dice que muda su corazón a otro hombre, ¿verdad? Es el mismo, pero una transformación de adentro para afuera. La gente se quedaba hasta atónica y decía, mira, Saúl entre los profetas. O sea, Saúl ya venía transformado, hasta profetizando venía, porque todo aquel que viene a Cristo profetiza, es un nuevo hombre, otra criatura, una nueva criatura, que es lo que el Señor nos lleva, ¿verdad?, que seamos nueva criatura. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Saúl iba renovándose, ¿verdad?, y era lo que Dios quería hacer con Saúl, que la transformación pues siguiera en él. Lamentablemente pues cogió otro camino, pero traigo este ejemplo pequeño de Saúl, que Dios lo transformó. Mira, el hijo de Sid entre los profetas. O sea, una transformación. Y así Dios quiere en este tiempo que vivimos transformar nuestras vidas de una manera especial. Para ver una transformación tiene que haber un nacimiento. Amén. Pero un nacimiento, y conforme a las Escrituras, pues nosotros nos vamos a Juan capítulo 3, verso 3, donde respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para una transformación y nosotros ver el reino de Dios, tiene que haber un nuevo nacimiento. Bien, nacer de nuevo, la metamorfosis o transformación, está relacionada con el concepto de nacer de nuevo, lo que simboliza dejar una vida pasada y adoptar una nueva vida en Jesús. Que eso es lo que hace cuando el hombre nace de nuevo. Nosotros, cuando vamos al bautismo, ya aquella vieja criatura, cuando la bautizamos, pues tiene que nacer de nuevo. El hombre no sale con alas, no sale volando del agua, sino sale con una transformación diferente en su mente, unos pensamientos pues positivos. ¿Y cómo nosotros alcanzamos esa madurez espiritual? A través de la palabra.
Amén, gloria a Jesús. Es la única manera, ministro, de renovarnos en el espíritu. Es a través de la palabra. Usted habló de Saúl. Saúl fue elegido por el pueblo, Dios lo respaldó. Pero cuando Dios comenzó a respaldarlo, el pueblo notó los cambios en la vida de este hombre. Una de las cosas que profetizó. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, ministro, y venimos a los pies del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a escudriñar la palabra y hablar la palabra. Esta es la palabra profética. Hablar lo que ya Dios habló, ya lo que Dios está escrito. Entonces, ya hay un cambio de la forma de hablar. Entonces, notamos que esa transformación que Dios hace se nota en las actitudes, en el carácter del hombre que Dios crea nuevo. Entonces, ya habla diferente. Entonces, la renovación de la mente es muy importante. Y por eso que, como te está enfatizando, es a través de la palabra. Cuando vemos este cambio, comienza con la renovación del entendimiento. ¿Ves? El hombre sin Dios tiene el entendimiento entenebrecido. Y cuando el hombre sin Dios tiene el entendimiento entenebrecido, ministro, Pablo dice que anda ajeno a la vida de Dios, no puede entender la voluntad de Dios para su vida. Pero una vez viene y nace de nuevo, se le abre el entendimiento, ya tiene la comprensión de lo que Dios quiere para su vida. Entonces, por eso es muy importante renovar la mente, ¿verdad? Se trata de un proceso en que la mente del creyente se adapta al pensamiento de Dios. Usted se da cuenta que cuando usted viene a los pies del Señor, ministro, y usted comienza a escudriñar la Escritura, que es muy importante para poder renovarse, usted nota que comienzan a llegar versos bíblicos a su vida y ese ve la obra del Espíritu y la palabra en nuestro interior cambiando, y usted quiere abrir la boca y quiere soltar esa palabra que está fluyendo en su interior, porque esa es la renovación de que Dios escribe la palabra en nuestro corazón y la pone también, ¿verdad?, en nuestras mentes. La renovación, el espíritu de la mente, significa que un creyente debe transformar su forma de pensar para dejar el viejo yo corrupto, los deseos engañosos, y adoptado la nueva mentalidad del nuevo hombre creado en Dios, ¿verdad? Eso es importante cuando vemos esa renovación. Cuando nosotros renovamos algo, ministro, ¿verdad?, tenemos que sacar las cosas viejas para establecer lo nuevo. Por eso es que Dios dice, aquí yo hago ¿qué? Nuevas cosas nuevas. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da la adopción de hijos. Entonces, al adoptarnos como hijos, Dios entonces, ¿qué comienza a hacer? A enseñarnos, nos da su naturaleza, nos da su palabra, nos da su espíritu, y a moldear nuestra vida para que nuestra vida sea transformada. Así es, ministro, gloria al Señor. La palabra, la que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Ese es el alimento espiritual, la que nos ayuda a nosotros crecer, ¿verdad?, como creyentes, y a dominar esa vieja criatura, ¿verdad?, en la transformación. Por eso hay unos versos en Gálatas, ¿verdad?, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu en su transformación quiere buscar las cosas de arriba. En la carne, pues, en su guerra contra el espíritu, quiere buscar las cosas de abajo. Y entonces ahí es donde la transformación del creyente pues debe de manifestarse, ¿verdad? Para bien, gloria al Señor. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenáis, estando en vuestra ignorancia, ¿ves? Porque cuando uno está fuera de los caminos del Señor, anda en la ignorancia. Entonces cuando venimos a Cristo, pues entonces Él no quiere que andemos como antes andábamos. Si yo soy una nueva criatura, ¿verdad?, como dice 2 Corintios 5, ¿verdad?, 17, que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo no puedo andar, si todas las cosas en mí han sido hechas nuevas, yo no puedo andar como aquella vieja criatura de antes, ¿verdad?, en mi ignorancia, ¿verdad?, porque ya ha venido siendo transformado por la palabra. Cuando hablamos de la transformación, nosotros vamos a hablar, ¿verdad?, de la metamorfosis de la mariposa. Amén. Es un ejemplo, ¿verdad?, que vamos a traer, gloria al Señor. Yo quiero decirle de antemano que la mariposa en sus 4 etapas de transformación, ya cuando termina su etapa final, que es donde ella vuela, donde ella
saca sus alas y se va por ahí a buscar su néctar. Gloria al Señor, no vuelve atrás a hacer un huevo, no vuelve atrás a hacer la pupa, no vuelve atrás a hacer la larva o el gusano, ¿verdad? Que pues las etapas las va cumpliendo conforme a la voluntad como Dios la creó, gloria al Señor. Pero nosotros trayendo, ¿verdad?, esa enseñanza sobre el huevo, cuando la mariposa adulta deposita un huevo generalmente en la parte inferior de una hoja, este huevo contiene una pequeña larva en desarrollo. Ahí vemos la larva en el desarrollo, hermano ministro, que hablamos de cuando Nicodemo, ¿verdad?, le habla a Jesús, le habla al maestro y le dice, tú siendo maestro no sabes lo que es, no entiendes esto, ¿sabes? Lo que es nacer de nuevo. Y nosotros hablamos de Nicodemo no hace unas semanas atrás, la gloria del Señor, que fue un tema muy interesante. Entonces, en Gálatas 6:15 dice Jesús que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La larva, la arruga o el gusano que se arrastra. Dice que al salir del huevo, la larva conocida como oruga empieza a comer vorazmente y crecer rápido. La oruga se alimenta de plantas específicas llamadas plantas nodrizas. Nosotros lo hablamos los otros días. Pero la larva, la oruga, ¿qué es lo que hace, hermano ministro? Dice que vorazmente come para crecer. Para crecer. ¿Verdad? Y así debemos nosotros, como un cristiano, en la primera etapa, cuando salimos de huevo, en la segunda etapa, comenzar a desarrollarnos en la lectura, practicando, poniendo en práctica la palabra del Señor, llenándonos de esa palabra, porque la palabra es nuestro alimento espiritual, hermano ministro. Entonces comenzamos a ver, ¿verdad?, nuestro alimento espiritual, la palabra. Ahí es que hablamos de la renovación de nuestra mente, que es un proceso que comienza con un cambio interno, donde la mente se renueva para no conformarse con los patrones del mundo, sino que se alinea con Dios. Y ahí comienza el nuevo crecimiento en nuestras vidas, que nuestros pensamientos no se alineen las cosas del mundo, sino con los de Dios. Amén. En Romanos capítulo 12, verso 2, ¿verdad? Comenzamos desarrollando esta enseñanza. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando hablamos de entendimiento es la capacidad, ministro, de comprender. Eso es que en un momento dado, ministro, los discípulos caminaban con Jesús, pero dice que entonces muchas veces Jesús le dijo, todavía estáis sin entendimiento, no entendéis. Pero dice que llegó un momento, ya cuando Jesús cumplió la obra de entregar su vida, resucitar, y antes de irse, dice, y le abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura, desde Moisés hasta los profetas, y entendieran que todo esto, ¿verdad?, estaba escrito. Entonces, cuando hablamos de ser transformado, Dios lo que quiere es hacernos más excelentes. Estamos hablando, ministro, de un antes y un después. Estamos hablando, ministro, del viejo hombre que está viciado a las cosas terrenales, el viejo hombre que vive ajeno a la vida de Dios porque tiene el entendimiento entenebrecido, pero que una vez nace de nuevo, como usted explicó, ya es una nueva criatura, ya tiene el entendimiento abierto para poder comprender y buscar la voluntad perfecta de Dios, que es lo que dice el Pablo. Entonces comienza una renovación y una transformación. Entonces Dios nos hace más excelente. Dios quiere hacernos más excelente de lo que eran. Entonces esos cambios espirituales por el Espíritu, por la palabra, que como usted explicó, usando la mariposa en la metamorfosis, que Dios quiere hacer una transformación interior, en nuestro interior, ministro, pero que se refleje en nuestro hablar, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, para que aquellos que no conocen la verdad puedan venir al conocimiento a través de nuestra vida, a través de lo que Dios hace, a través de su Espíritu, a través de sus palabras, cuando reconocemos y aceptamos el señorío de Cristo. Usted habló de Saúl, podrían hablar de muchos hombres en la Biblia que experimentaron esa transformación por medio de la renovación, que la gente hablaba y los veía y decía, este es Pedro, un Pedro,
vemos que cuando él y Juan iban al templo, que el paralítico lo levantaron, dice que entonces la gente decía, pero esta gente son del vulgo, pero entendieron Se que estaban, maravillaban. exacto, se maravillaban, entendían que estaban con Jesús, porque siendo del vulgo ahora están hablando diferente, ahora se están comportando diferente, y esto impactaba a la gente. Y no solamente que hablan diferente, que ellos decían, hablan como él. Ay, Oiga eso, que es un punto bien claro. Tú hablas como él. Wow, que hablas como él. Ellos estaban imitando al maestro. Fíjate, hermano ministro, a veces nosotros traemos algo para traer, ¿verdad? Y estamos hablando de la mariposa de las 4 etapas. Pero la mariposa es algo que no vuelve atrás. Pero nosotros, seres humanos, muchas veces, lamentable la palabra es fuerte, lo es que voy a leer. correcto. Dice que a veces hacemos como el perro, volvemos al vómito. ¿Ves? De una transformación, ¡pum!, caemos atrás. Hacemos como la porca lavada, ¿va? Y se mete en el cieno, se ensucia de nuevo. Pero nosotros no venimos a señalar eso, sino que nos mantengamos en una transformación. Mira, y cuando hablamos de una transformación conforme renovando vuestro entendimiento, yo puedo hablar de Pablo. Pablo era un hombre que tenía un conocimiento terrible en la ley. Fariseo de fariseo, bajo los pies, bajo el cuidado o tutor Gamaliel. Pero él echó todo eso como por basura para ganar a Cristo. Vemos que fue transformado en algo que él creía que estaba bien. Pablo dice, yo creía que estaba bien, pero no estaba bien nada. ¿Ves? Este hombre es transformado en conocimiento, es transformado de algo que él creía que estaba bien y estaba mal. Porque al tú llegar a Cristo, tú chocas con todo eso que él había aprendido. O sea, este hombre fue transformado. Y luego más tarde, cuando él sigue a la iglesia, pues vemos su testimonio, que él choca con Jesús, ¿verdad? En el camino a Damasco. O sea, Saulo fue transformado y se le cambia su nombre. Que muchos también decían, pero este es aquel, el que seguía a la iglesia. ¿Ves? Hubo una transformación. ¿Sabes cuál es una de las más transformaciones que más me gusta en la Escritura? Pedro. Porque Pedro, cuando Jesús lo apresan en Getsemaní, él seguida sacó una espada y le voló una oreja a un soldado. O sea, todavía Pedro estaba cargando pues, esa explosividad, ese ser un hombre impulsivo que era guerrero, rápido sacaba la cuchilla, se la pegaba a cualquiera. O sea, ese viejo hombre, vamos a hablar de ese viejo hombre. Pedro todavía tenía ese viejo hombre manifestándose en su vida, hasta que niega aún al maestro también después de que sucede todo eso, y le seguía de lejos. Pero me gusta a Pedro porque Pedro estuvo con Jesús, como maestro Jesús, hablándole en las parábolas. Pedro le preguntaba, porque Pedro era un preguntón, y Pedro estaba con Jesús. Pedro aún camina por las aguas. Pero lo que me lleva a entender y comprender esta transformación es cuando este hombre pasa todo lo que pasa y llora amargamente. Que él se da cuenta que había fallado, él se da cuenta que, wow, perdí esta oportunidad con este hombre y verdaderamente lo negué. Pero hasta que Jesús se encuentra con él y dice, Pedro, tú me amas. Se lo preguntó 3 veces y Pedro le dice, sí, yo te amo. Ve, apacienta mi cordero. Ahí comienza una transformación en este hombre. Yo me imagino que ya ese no era el Pedro que sacaba la cuchilla y que hablaba cosas que no iba a cumplir. O sea, vemos un lloro que sale de aquí adentro, el corazón arrepentido totalmente. El arrepentimiento lo que significa un cambio de ¿qué? De mentalidad. Y cuando este hombre viene con este cambio, viene transformado. Y para uno apacentar las ovejas tienen que estar transformados, totalmente transformados. ¿Verdad? Que el mismo Pedro es el que predica después y dice que esto no es con ganancias deshonestas, que esto es con amor, que esto es como si... Por fuerza. Esto no es por fuerza. ¿Ves? Ahí tienes un Pedro transformado, voluntario. Tiene un Pedro transformado voluntariamente bajo el Espíritu Santo. Si él fuera otro, no, esto se hace como yo lo diga, como es. ¿Ves? No puso nada de eso, él lo ponía todo en la orden que Dios lo había puesto el Espíritu Santo en su corazón. De eso es lo que estamos hablando, de ese tipo de transformación. La mariposa pues llega a la pupa, donde ella se esconde en un carapacho y después sufre una transformación y hasta que sale de ese momento, ¿verdad?
Y hay momentos que el creyente llega a la pupa. Yo pongo eso como si fuera un bautismo, ¿verdad? O sea, un crecimiento. Salen de esa cobertura, salen de la vieja criatura a ser esa mariposa que pueda volar. Listo O para... sea, listo para la obra, lista para llevar la semilla y ponerla en otros corazones, en otras vidas, ¿verdad? Los que los llevan a otros países. O sea, comienza Dios a transformar el ser humano. Y Pedro, pues, me gusta la vida de Pedro porque yo ¿cómo es? Me retrato con él. O sea, la vida de Pedro me encanta porque al final este hombre, pues, Dios lo transformó totalmente. Dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pedro hacía milagros, hacía prodigios, lleno del poder de Dios totalmente. Usted lo dijo ahorita, hombres del vulgo, y la gente se quedaba maravillada con las cosas que ellos hablaban. ¿Por qué hablaban como su maestro Jesús? No, Jesús lo dijo. El discípulo tiene que ser como el maestro. Y yo ejemplo le he dado, le digo, aprendan de mí. Entonces, vemos que usted habló del huevito, habló, ¿verdad?, de la oruga y las etapas que pasa a la mariposa antes de experimentar esa transformación que comienza desde un huevito, que es la nueva vida, que es nuevo nacimiento, a convertirse a mariposa. Jesús llamó a sus discípulos, los llamó, los preparó y después los envió. Vuelen ahora, como usted dijo, vuelen ahora, lleven las buenas nuevas. Y donde iban, la gente sabía y entendía que ellos habían estado con Jesús. Entonces vemos un Pedro, que aún usted habló de Pedro negando a Jesús, pero aún negándolo, decían, él habla como él. Es que tú estabas como él, con él. Habla como él. Pedro trataba de negarlo, pero él no podía. Pedro estaba ya marcado. Y eso es lo que en esta noche, ministro, queremos transmitir y tras la enseñanza. Que una vez el Señor te marca, no hay un retroceso. No puede haber una vuelta atrás. Lamentablemente, como el ministro decía, muchas veces como creyente se vuelve atrás. Es imposible de huevito volverte mariposa y de una mariposa volver a hacer un huevo. Es imposible. Entonces, la naturaleza de la metamorfosis que pasa la mariposa, ¿verdad?, las etapas, el ciclo que pasa, sabe que una vez llega mariposa, cumplió ya, con esa transformación de llegar a donde llegó. Y la Biblia dice que nosotros, ministros, no somos de los que retrocedemos, lamentablemente, pero hay gente que retrocede. Entonces Dios no nos llama a retroceder, sino a avanzar. Es lo que Dios quiere, que avancemos cada día, el cambio completo de la forma o naturaleza similar a la transformación de una oruga en mariposa. Este cambio se produce internamente por medio de la renovación de la mente con la ayuda del Espíritu Santo. El resultado de una vida que refleje a Cristo. Ese es el propósito de la transformación, por medio de la renovación, ministro, que nosotros podamos reflejar a Cristo, que la gente pueda ver la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Jesús vino a la tierra, ministro, a revelar al Padre. Al Padre nadie jamás le vio, el Padre es Espíritu, pero Cristo, en representación del Padre, manifestó las obras del Padre, manifestó, ministro, el amor del Padre, la bondad, la compasión. Habló con sabiduría, con prudencia. Vemos a Jesús revelando, y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros podamos manifestarlo a Él, pero es por medio de esta transformación, porque no podemos hablar como Él ni pensar como Él, ministro, si no somos transformados, si no hay una renovación, sacar esos pensamientos del viejo hombre, de la vida pasada, y renovar lo nuevo que Dios quiere hacer en el Espíritu. Sí, amén. Este cambio implica una evolución mental, intelectual y espiritual, dejando atrás la vieja naturaleza para adoptar una nueva identidad y propósito. ¿Identidad en quién? Pues en Cristo, gloria al Señor. Que nuestra identidad sea Cristo y el propósito, pues, el de Él, gloria al Señor. Meditaba yo, hermano ministro, mientras hablaba, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿verdad? De que Pablo lloró, ¿verdad?, en ese arrepentimiento.
el Señor nos trae una parábola que nos enseña, ¿verdad? El hijo pródigo. El hijo pródigo fue un hombre, o sea, es una parábola, pero si lo vemos de esta manera, simbólicamente, él estaba transformado y estaba en su casa. Y entonces, estando transformado, deseó volver atrás, deseó irse al mundo, deseó experimentar algo que no tenía que experimentar. En su ignorancia, pues pide la herencia y vuelve y se va a aventurar. Dice que lo malgastó todo y se vio de mala. Y llegó un momento en la vida de él que dijo, espérate. Él analizó y pensó, dice, espérate, en la casa de mi padre hay tantas cosas, y yo aquí deseando comer la algarroba de estos cerdos, me levantaré y iré a casa de mi padre. Ya ahí comienza él arrepentidamente pensando, ¿verdad?, que hay una metamorfosis espiritual trabajando en su vida y él desea volver una vez a donde estaba. ¿Ves? Y así sucede con nuestra vida. Decimos ahorita que la mariposa pues ya no puede volver a la pupa, no puede volver a la lapa, ni puede volver al huevo. Pero nosotros sí, como seres humanos, muchas veces caemos y muchas veces pues nos deslizamos del camino. O por decirlo mejor, nos descarriamos. Entonces, ahí es que comienza el Espíritu Santo a trabajar en nuestra vida y querernos volver otra vez a que volvamos a esa transformación que teníamos al principio. Mira la misericordia del Señor para con el ser humano, hermano ministro. Ser restaurado. O sea, el hijo pródigo, él reconoció que él estaba mejor cuando estaba con su padre. Entonces, que hubo un gran cambio en su vida, ministro. Hubo un retroceso en su vida que lo llevó a la degradación, ¿sabes?, a perder el valor que tenía. Pero qué bueno, ¿verdad?, que ese sea el caso de muchos ministros que se hayan vuelto atrás, que Dios es un Dios misericordioso y que está dispuesto a restaurar. Entonces, Dios quiere restaurarlo para entonces comenzar esa transformación por medio de la renovación, buscando siempre la perfecta voluntad, perfecta y agradable del Padre. Amén. El anhelo de Dios, lo que Dios tiene en el corazón. Y cuando hablamos de la voluntad perfecta de Dios, estamos hablando que la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Entonces, cuando nos santificamos por medio de la palabra, es donde experimentamos los cambios por medio de la renovación en el espíritu, ministro, porque cuando hablamos, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, el deseo, el anhelo que está en el corazón de Dios. Entonces es lo que Dios desea para nosotros, y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de santificar, estamos hablando de pureza, estamos hablando de limpiarnos. Y entonces la mente hay que limpiarla. Entonces, poner el pensamiento de Dios y quitar el pensamiento humano o el pensamiento que muchas veces el enemigo quiere poner, ¿verdad?, para desviar el creyente y impedir el proceso de lo que Dios está realizando en nuestra vida. Dios quiere llevarnos a algo más excelente por medio de la transformación y la renovación. Entonces, Dios quiere quitar esos pensamientos que no son, ¿verdad?, los pensamientos de Él, y que sean los pensamientos de Dios, de acuerdo a lo que el hombre tiene, es lo que va a hablar, es cómo va a actuar, es cómo va a comportarse. Si está el pensamiento de Dios correctamente como es, va a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, va a hablar como Dios quiere que hable y va a pensar. Entonces, por eso cuando hablamos de la renovación en la mente, en el espíritu, tiene que ser por medio del espíritu, por medio de la palabra. Cuando vemos al apóstol Pablo, que es el que escribe acerca, hermano ministro, de la renovación, de la transformación, de la regeneración, y habla de todas estas cosas, es un hombre que tenía una vida pasada como la teníamos cada uno de nosotros, pero cuando tuvo el encuentro con Jesucristo de camino a Damasco, este hombre fue transformado por completo. Entonces este hombre ya no vivió para él, sino vivía para Cristo, y fue el hombre que llenó el mundo antiguo del evangelio, que llevó las buenas nuevas, un evangelio de poder, con un testimonio
intachable, donde él decía a la iglesia, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. Ese es el propósito, que podamos imitar y reflejar a Cristo. Sí, hermano ministro, cuando Pablo está hablando en Romanos 12, a mí me gustaría leer todo ese capítulo Amén. completo, porque ese capítulo completo, ¿verdad? Aquellos que estaban en la audiencia, estúdielo en su casa, ¿verdad? Y está hablando, ¿verdad? De los deberes cristianos. Cuando habla de la transformación, ahí está clarito lo que significa la transformación. Ahí está clarito, ¿verdad? Nosotros hablamos de la escritura, hablamos de algunos personajes bíblicos, hablamos de la metamorfosis de la mariposa, pero ahí está clarito todo lo que nosotros necesitamos para transformación. Bien, transformación, una persona que no ama, y cuando Cristo llega, ama, eso es transformación. Amén. ¿Ve? Pablo lo dice en el verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Si tú eras una persona que practicaba lo malo, para ahora te dice aborrécelo, no lo hagas, sigue lo bueno. Esa es la transformación que Dios habla en nuestras vidas. Entonces, Pablo dice en el verso 10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Que nos amemos ¿cómo? Con amor fraternal. Familia. En lo que requiere con diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Esa es la verdadera transformación, que seamos fervientes en espíritu, sirviéndole al Señor. Que no seamos perezosos. Es una transformación. ¿Qué dice la Biblia del perezoso, hermano ministro? Que desea, pero nunca alcanza. Ahí tiene. Pablo dice, el perezoso quiere, pero nunca alcanza, porque no trabaja. No trabaja, no se esfuerza. Pero entonces dice, sé ferviente. Esa es la verdadera transformación. Es más, nosotros vamos a la palabra, pero Romanos nos está diciendo lo que hay que hacer para ser transformados totalmente. Me gusta el 9 porque dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo y sigue lo bueno. Entonces dice, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si tú eres una persona que no oraba, la transformación te lleva ¿a qué? A orar. Que es hablar con Dios. Que es hablar con Dios. Esa es la verdadera transformación que nosotros estamos hablando. Y esa es la transformación que Dios que quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida. A mí me gusta Romanos 12 porque habló a mi vida y cada vez que lo leo sigue hablándome a mi vida de una manera especial. El verso 13 dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Cuando tú no estabas en Cristo, tú no veías las necesidades de nadie. Cuando tú no estabas en Cristo, no practicabas la hospitalidad. Eras una persona que te daba lo mismo, bueno, pero ahora en Cristo es diferente. Nosotros cambiamos. ¿Ve? Ya aquella vieja criatura no es, porque murió, se quedó en las aguas allá depositada. Salió la nueva hace la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros nos reflejamos en Jesús, cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, Pablo lo imita haciendo lo mismo que él. Y es lo mismo que explica Pablo aquí. Todo eso Jesús lo hacía. Todo eso Jesús lo hacía. ¿Cómo ministro lo hacía? Pues fácil. Mire, los leprosos, que lo hemos dicho muchas veces aquí, la gente los despreciaba y él extendía la mano, él los sanaba. Los judíos no se llevaban con los romanos, o los samaritanos, perdón, los samaritanos se llevaban con los romanos, con los judíos. Ahí estaba Jesús con la samaritana. Amor fraternal. Haciendo las cosas buenas, practicando lo bueno. Ahí estaba Jesús. Todo lo que dice Pablo aquí, Jesús lo practicó, Jesús lo hizo. Entonces el Señor nos llama a nosotros a que lo hagamos también. Bendecid, mira lo que dice aquí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, si nosotros somos transformados, la maldición no puede estar en nosotros. Bendecid a los que os persiguen, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos. Oiga bien, ¿qué hace Dios con el altivo, ministro? Los mire lejos. Los mira de lejos. ¿Y qué hace con el que se humilla? Se acerca más. Lo ensalza al Señor. Lo ensalza al Señor, ¿verdad que sí?
no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay muchas personas sabias en su propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Te voy a dar para que siga. Oiga, ministro, de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Usted comenzó hablando en romano, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, estoy en lo correcto, pero usted dijo, no, deberes cristianos, ¿verdad? Sí. Entonces acá el tema mío también era actuar como cristiano. Y usted comenzó hablando del amor que no sea con fingimiento. O sea, un amor genuino. Ajá. Pero entonces es el verso 9, pero en el verso 10 dice, amad los unos a los otros con amor fraternal. Y cuando hablamos de amor fraternal, se refiere al afecto que existe entre hermanos. Porque somos hermanos, somos una familia. No tenemos todo el mismo Padre, el mismo Dios. Amén. Aún aquellos que no son hermanos, cuando hablamos que no han sido redimidos con la sangre de Dios nos manda a amar. Nosotros no estamos de acuerdo con el mundo, pero amamos a la gente, ¿verdad?, que está en el mundo, porque la Biblia dice de tal manera que amó Dios al mundo y que siendo nosotros pecadores, ministros, Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros amamos, ¿verdad?, a esta humanidad, lo que no estamos de acuerdo con lo que está en contra de la palabra de Dios, pero ya siendo lavado con la misma sangre, ese amor fraternal tiene que ser sin fingimiento, tiene que ser sin acepción de persona, porque el mandamiento del Señor es que nos amemos, ¿verdad?, los unos a los otros. Entonces estamos viendo, usted empezó a leer Romanos, ¿verdad? Y eso le explica solo, ministro, lo que tiene que ver una persona ya renovada, transformada. O sea, entonces el que mentía ya no está mintiendo. El que no sentía amor por nada, ahora ama. Mire lo que está. Ahora suple las necesidades del que tiene necesidades. Da el alojo, ¿verdad?, a la persona necesitada. No dijo Jesús, ministro, tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. En la cárcel y me visitaste enfermo y me fuiste a ver. Y en ese día, pero Señor, ¿cuándo fue que hice eso? Y el Señor nos va a decir, cuando se lo hiciste uno de aquellos, me lo hiciste a mí. ¿Ve? Es una persona renovada. Entonces dice el verso 17, no paguéis a nadie. O sea, a nadie, mal por mal. A nadie. O sea, lo está diciendo. Entonces, el 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Una persona que ya pues, tiene que vivir y experimentar esa paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque el mundo no da paz, pero entonces en cuanto podamos, porque hay veces que aunque tú quieras estar en paz con la gente, Jesús tenía enemigos, a veces hay gente que se hace enemigo de toda vez, sin tú ser el enemigo, y ese es su problema, pero nosotros vamos a procurar en el hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay gente que habla de santidad, ministro, pero no está en paz con el prójimo. Entonces dice, no venguéis vosotros mismos. Mira lo que dice, antes el viejo hombre, que era lo que hacía, ministro, le hacían algo y ya uno buscaba vengarse, ya uno estaba planificando cómo dañar a la otra persona, cómo perjudicarla. Entonces dice, no venguéis vosotros mismos, amados. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Mire esto, una persona que es transformada, lo que lo lleva a Dios, al amor. Cuando está el amor, tú no haces daño a nadie. Eso dice que es sufrido, que todo lo soporta, que no se irrita, que no busca lo suyo propio. Entonces, a ese nivel, a esa dimensión, ministro, que Dios nos quiere llevar por medio de la transformación y la renovación en la mente, en el espíritu, que nosotros podamos vivir como vivió Jesús. Y Jesús dijo, aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. Que nos ayude el Espíritu Santo. Amén, eso es así. Mire, el verso 17 me gusta porque todos me gustan, pero no paguéis a nadie mal por mal. ¿Por qué hablo del mal y por qué no pagar del mal? Porque es algo que en el ser humano muchas veces la maldad se quiere manifestar.
Y es una lucha constante que nosotros tenemos a que esa vieja criatura no se desboque, no se mande de nosotros. Y era procurar lo bueno. Dice que se procura lo bueno, no dejes que lo malo te salga, no dejes que lo malo te manche. Entonces, cuando hablamos de eso, dice, no, Proverbios 20:22 dice, no digas yo me vengaré, ¿ves? Mal por mal, ¿ves? Mal por mal. Yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Cuando nosotros aprendemos a refrenar lo malo, ahí es que entra la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, y nos ayuda y nos salva de que no cometamos un error, o sea, que fallemos delante de los hombres. Mira lo que dice el apóstol Pedro aquí en 3:9, 1 Pedro 3:9. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición. O sea, en otras palabras, no te pongas igual que los que estaban en el mundo, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamado a heredar bendición. O sea, nosotros hemos sido llamados a heredar la bendición de Dios. O sea, no maldigamos maldición por maldición. No devolváis mal por mal. A nosotros siendo transformados, tenemos que guardarnos y cuidarnos de todo esto, hermano ministro. Dice 2 Corintios 8:21, procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, no para que Dios me vea, sino también delante de los hombres. Ahí es que los hombres, recuerda que la Biblia dice que nosotros somos carta leída por los hombres. Entonces, también delante de los hombres nuestra conducta, nuestra forma de hablar es bien importante. El hombre va a ver que hay una verdadera transformación cuando tú no te pones pico a pico con el del mundo. Cuando si aquel te dice una mala palabra, tú le repites la misma mala palabra. Si aquel te dice vete para allá, para la proa, tú no le vas a decir vete tú también. Más lejos. Tú lo mandas más lejos. O sea, no debe de ser así. No. En nosotros ya somos transformados, somos una nueva criatura. Hay un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Hasta aún la boca es transformada. ¿Ves? Todo nuestro ser completo es transformado. Amén, gloria al Señor. Entonces leíste el verso 20, gloria al Señor Todopoderoso. Y este tema ahí se pica y se extiende, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Dice en otra traducción, que le arda la cara de vergüenza. Y eso es algo bien cierto. Cuando tú con una persona que te odia, que te desprecia, que te trata mal, y tú lo tratas con amor de Dios, alguna transformación va a suceder en esa persona. Pero nosotros no somos quien para transformar a nadie. Pero si tú haces lo que te dice la Biblia, la transformación en aquel hombre o en aquella mujer va a acontecer. Porque lo está diciendo las Escrituras. Amén, gloria al Señor. No, yo no cambio a nadie ni a usted. Pero el que me cambió a mí, que está dentro de mí, dentro de usted, mire, y está dándonos la fuerza para nosotros es ser transformado, quiere impactar la vida a través de nuestra vida. No dice Pedro que la mujer, cuando da buen ejemplo, con dar buen testimonio, para los de afuera puede hacer que se convierta. Sí, sí. O sea, es la vida nuestra, porque Dios no se ve, el mundo no ve a Dios. Jesús lo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él estará en vosotros, morará en vosotros, porque el mundo no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque está en nosotros, tenemos la palabra. Ahora, ¿cómo ellos van a venir al Señor? A través de la evidencia del testimonio nuestro, de esa transformación que Dios ha hecho por medio de la renovación, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, que cuando la gente te vea, diga, wow, pero que tú eres diferente. Ahora, yo siempre digo, ministro, usted toca un punto. Lo importante, yo no me quiero hacer que sorprender que la gente me vea a mí, pero le voy a dar testimonio que, porque yo me equivoco, puedo fallar, somos humanos, pero siempre digo, nosotros somos pecadores arrepentidos. Hemos reconocido, hermano, que necesitábamos ayuda,
que necesitábamos a Dios, que necesitábamos su gracia, y Dios nos está ayudando, pero hay gente que todavía no quiere reconocer y vive en su vida de pecado, en su vida de maldad, cuando Dios le está ofreciendo a través de Jesucristo, a través de la gracia, cambio. Dios puede cambiar sus vidas, Dios puede cambiar su camino. La Biblia dice, por el camino nuevo que Dios nos traza. Dios quiere quitar ese corazón endurecido. Yo lo tenía endurecido como una piedra, ministro, y usted también. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón nuevo. Pero es cuando nacemos de nuevo, y ahí es donde se posibilita y Dios comienza a hacer esa transformación, esa renovación, esos cambios que nos lleva a un estado más excelente que el que estábamos. Por eso es cuando la gente nos ve y dice, tú hablas diferente. Yo no sé si usted se ha encontrado gente, ministro, usted no era un predicador, usted era predicador antes, ¿verdad? Pero que la gente ahora lo ve y dice, pero qué lindo usted habla. ¿Pero qué es esto? Y lo otro. Hasta su forma de hablar ha cambiado. Sí, pero usted es diferente. Pues esto estamos hablando, el amigo, hermano, de lo que es la transformación por medio de la renovación. Esto es un don de Dios por gracia, un regalo. Y Dios quiere hacerlo con cada uno de aquellos que desean cambiar su vida. Sin el Amén, Señor, gloria a Dios. sin el Señor no se puede. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Hay gente, ministro, para pasarle la parte que dice, ministro, usted le predica. No. Cuando yo cambie, entonces yo vengo a la opinión. Nunca va a cambiar. Solo no puede. Necesita la gracia, necesita el Espíritu Santo, necesita la palabra, necesita el consejo de Dios. Jesús dice, el que está conmigo y permanece conmigo va a llevar fruto, va a recibir esa transformación con mi ayuda. Entonces, la Biblia lo dice, que el Señor conoce nuestras debilidades y el Espíritu Santo nos ayuda. La palabra dice que el Señor es nuestro ayudador, que nos ayuda, que nos esfuerza. Amén, gloria al Señor. La transformación, la metamorfosis espiritual, la palabra la que nos lleva a ser hombres transformados. Acuérdense que la palabra es la espada del Espíritu Santo. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Y si esa palabra entra, es que el Espíritu está obrando en la vida nuestra. Mira el verso que llega aquí. Proverbios 25:21 dice, oiga bien esto, hermano. Si el que te aborrece tiene hambre, si el que te odia tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Mira lo que dice el verso 22. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza y Jehová te recompensará. O sea, Dios te va a recompensar. Y termino con el verso que me transformó mi vida, el verso 21, que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor, hermano ministro, fue un verso que me citó una noche y yo lo leí y me hizo reflexionar y me hizo llorar. Porque yo era un hombre vencido por lo malo. Lo malo me vencía a mí. Y quiero decirle de todo corazón a la audiencia, muchas veces me llegan pensamientos malos. Muchas veces me quiere ese impulso a que lo ejecute. Pero hay algo en mí que no me deja, sino que me hace que con un bien venza al mal. Entonces ese bien es Jesús en mi vida. Comienzo yo a pensar en el Señor y ese pensamiento no dejo que me venza, sino permito que Dios sea el que me ayude a vencerlo haciendo un bien. Hoy mismo tenía yo unos pensamientos y yo decía, wow, Dios mío, cómo viene este pensamiento, cómo enfrentar a una persona, ¿verdad?, que te hizo daño o te quiso avergonzar algún día. Si esa persona llegara de momento, si tú lo trataras igual, ¿cómo él se sentiría? Pero la Biblia me dice a mí hoy que no paguen mal por mal, sino que si esa persona llega de frente y me extiende la mano, yo se la extienda.
si yo no se la extiendo, entonces yo estoy pagando mal por mal, entonces me estoy convirtiendo en un impío igual que él. Si no, yo tengo que ser una persona transformada y no dejarme vencer por lo malo. Hermano, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Meditemos en esta palabra de transformación. Hemos hablado muchas cosas, pero verdaderamente no te dejes vencer porque ya tú eres un hombre transformado. Hay luchas que vienen a nuestras vidas porque somos humanos. Todavía no tenemos las dos alas como los querubines para volar, ¿verdad? Pero tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, y nos va a ayudar a vencer, a hacer morir eso malo que a veces quiere manifestarse. Amén. Entonces, esta transformación aquí en la tierra es necesaria para que en aquel gran día, cuando suene esa trompeta, que dice que los muertos en Cristo serán transformados serán transformados y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, va a haber una transformación total, ¿verdad? Que vamos a estar con el Señor en los aires. También, ¿verdad? Preparémonos aquí este ambiente para luego ser transformados totalmente como Dios quiere que seamos transformados. Así que mi palabra, hermano ministro. Amén, gloria a Jesús. El viejo hombre está viciado y es gobernado, ¿verdad?, por fuerza contraria, pero una vez venimos a los pies del Señor, dice que gobierna el Señor en nuestra vida, y cuando el Señor gobierna nuestra vida, es el que dicta reglas, leyes, mandamientos en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Y usted hablaba que a veces llegan pensamientos, eso le llega a todo el mundo, pero lo importante es que como leemos la Escritura, ministro, y tenemos el Espíritu y estamos renovándonos constantemente para ser transformados, cuando puede venir un pensamiento a uno, pero viene el pensamiento también de Dios y dice, no, y es lo que usted dice, pero le doy gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad?, que nos ayuda en nuestra debilidad y podemos superar eso que quiere llegar a nuestra vida. Todos luchamos, pero Cristo nos ha hecho más que vencedor. Oramos para ser despedidos, dándole gracias a Dios una vez más por este tema tan bonito en esta noche, esperando que sea de edificación para cada uno de ustedes. Comparta estas enseñanzas Gloria a Dios, con amistades y familiares. Lo hacemos de corazón y queremos orar por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Padre, oramos bajo la comunión del Espíritu Santo, la comunión de hermanos en esta cabina, Dios mío, este ministerio predicando al Cristo crucificado, y cada hermano, cada amigo que nos está viendo y aquellos que se estarán conectando, Dios mío, Padre Santo, pidiendo tu gracia, pidiéndote que tu Espíritu, tu palabra, el cual tú, Dios mío, opera y trabaja en nuestras vidas, Dios mío, Padre Santo, para transformar, para cambiar, que la buena obra que tú comenzaste en Cristo Jesús, nuestras vidas, lavándonos con su sangre, separándonos. Tú nos separaste para trabajar con cada uno de nosotros. Tú estás trabajando con nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que tu pensamiento, que sea tu pensamiento gobernando todo nuestro ser, tu palabra gobernando todo nuestro ser, el Espíritu Santo gobernando todo nuestro ser, Dios mío, ayudándonos cada día, Padre amado, a vencer los pensamientos que quieren llegar y llegan muchas veces, renovándolo por medio del entendimiento de la mente en el espíritu. Pido salud espiritual, pido salud del alma, del corazón, pido salud del cuerpo, Padre amado, tanto toda dolama, toda enfermedad, pido salvación para el que necesita salvación, restauración, Padre, para el que necesita restauración por tu palabra que ha sido enviada, ya hace el trabajo, el cual tú le envías a hacer por ella. Tú creas cosas nuevas en esta hora. Por tu palabra tú haces cosas nuevas ahora. En el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu, Señor, suministrando la palabra, dándole la vida, vivificándole en cada corazón, en cada vida, declarando libertad en el Espíritu, libertad mental, libertad emocional, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos en tus manos y en tus manos estamos seguros, Dios. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Ministerio Predicando a Cristo Crucificado. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo miércoles. Gloria al Señor. Acuérdese esta palabra, transformado o metamorfosis, a través del conocimiento de la renovación de nuestra mente. Y recordemos que somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Así que la paz de Dios sea con cada uno. Dios me le bendiga. Amén. Gloria al Señor.